Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El 2024 fue marcado por una profunda desestabilización de los derechos de las mujeres. Las Naciones Unidas estiman que un país de 4 ha registrado un retroceso neto del derecho de las mujeres, sin contar las que viven en un territorio marcado por la guerra. En este contexto, la diplomacia feminista intenta subsanar las inmensas grietas. ONU Mujeres estima que estamos a 300 años de alcanzar la igualdad de género en el mundo si las tendencias actuales prevalecen. A pesar de la urgencia, pocos países comparten esta visión de la diplomacia. En Latinoamérica, solo México, Colombia y Chile han incluido en su diplomacia la perspectiva de género. ¿Qué cambia concretamente para las mujeres este componente en la agenda internacional? Se lo pregunto a Gloria de la Fuente, viceministra de Relaciones Exteriores de Chile y encargada justamente de la diplomacia feminista de su país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Florencia, por la invitación. Muy contenta de poder estar acá ahora de paso por París para poder contarles algo de lo que estamos haciendo desde Chile. Pues precisamente usted está en París para asistir a la 4ª conferencia ministerial de diplomacias feministas que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. Y bueno, Oxfam, una organización no gubernamental, habla de conferencia discreta. Y es cierto que en este momento la diplomacia y el multilateralismo están constantemente atacados. ¿El mensaje que manda este tipo de encuentro es audible? O sea, creo que sí, y de hecho es más necesario que nunca precisamente empujar este tipo de conferencias o encuentros donde los países, los liderazgos, las autoridades, la sociedad civil que está comprometido con una diplomacia o una política exterior feminista, como le llamamos en Chile, tiene la oportunidad de sentarse a conversar. No solo para ver lo que hemos avanzado, porque yo creo que efectivamente hemos tenido avances importantes en nuestros países, quienes nos hemos comprometido con esta manera de mirar la política exterior, sino que sobre todo para entender que tenemos amenazas y que esas amenazas, en el fondo, no solamente amenazan la vida de las mujeres o los derechos conquistados, sino que en muchos casos el futuro, en el fondo, el desarrollo de precisamente esos derechos. Y en eso no solamente están afectadas las mujeres y las niñas, en la afectación de la sociedad en su conjunto, ¿no? Justamente hablemos de esas amenazas porque el año pasado 34 millones de mujeres en el mundo perdieron el acceso a la contracepción por la eliminación del programa de ayudas de Estados Unidos. ¿Esto afectó en Chile en este ámbito? ¿Hubo un impacto de la eliminación del USAID? Bueno, es que USAID funciona en distintos países, en muchos casos, en el fondo con una política mucho más concentrada y con más recursos. Centroamérica es un ejemplo. En el caso de Chile en particular, nosotros hace mucho rato ya no somos sujetos de cooperación, más bien somos un país cooperante, fuimos graduados en la práctica como país sujeto de cooperación y por lo tanto es menos la afectación de nuestro país. Sin perjuicio de eso, nosotros miramos con preocupación efectivamente retrocesos no solamente en nuestro país, eventualmente, afortunadamente hemos avanzado en esta materia, sino que en el fondo en el mundo también, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son parte importante de los derechos humanos que hemos ido avanzando, que se han ido reconociendo, que en la práctica reconocen también el estatus y la necesidad de que las mujeres puedan definir y autodeterminar lo que ocurre efectivamente con su cuerpo. Y eso creo que es una preocupación para todos en la práctica. Perdón, y no solamente por una discusión valórica, porque a veces se tiende a engañar la discusión poniéndola en el foco de lo valórico. Cada cual, obviamente, en sociedades libres como las nuestras puede pensar o determinar su futuro de la manera que estima conveniente. El punto es cuando también existe una afectación a la discusión y a la salud pública en general. Y la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos también están en esa órbita y a veces nos Es olvidamos cuestión de de esa salud discusión. pública. Le quería preguntar, ¿qué ha significado concretamente para Chile unirse a este tipo de diplomacia? ¿Qué cambia? ¿Es más feminización del cuerpo diplomático? No es solamente una cuestión numérica, es también, por cierto, ¿no? Y quisiéramos que más mujeres estén en espacios de liderazgo, pero no es solo una cuestión ¿Y qué nos numérica. garantía? Esto, exactamente, sino que más bien creo que tiene que ver con una agenda muchísimo más amplia. Las cancillerías como la nuestra tienen distintos ámbitos o dimensiones de trabajo, ¿no? La agenda bilateral, que es la relación con los países, la agenda multilateral, que es la relación en organismos y nuestra participación en organismos internacionales, la agenda de cooperación.
comercio internacional, que también es muy importante, y por supuesto todo lo que tiene que ver, un ámbito muy olvidado hacia las cancillerías, pero muy importante, que es el ámbito consular, en la atención de nuestros connacionales en el exterior. Nuestra política exterior feminista tiene un plan de acción en todos estos ámbitos, en todas estas dimensiones, pero además identificando 8 áreas muy concretas: derechos humanos y promoción de la democracia, comercio internacional, por ejemplo. Es que importante beneficie también a la igualdad, de hecho, por ejemplo. es muy importante señalar en el ámbito comercio internacional, por ejemplo, que nosotros somos uno de los primeros países que ha incorporado capítulos de género en los acuerdos comerciales. Esto ha significado, en datos muy concretos, que las personas o las mujeres hoy en día tienen la posibilidad de acceder a mercados internacionales con sus productos y, por lo tanto, generar bienestar y desarrollo para la comunidad en su conjunto, no solamente para las mujeres, propiciando, por lo tanto, el desarrollo a partir de estos capítulos de género en los tratados de libre comercio. Pero también está la agenda, por ejemplo, en materia medioambiental, también está la agenda de cuidados, que es muy importante. La economía del cuidado hoy en día está instalada en la agenda internacional porque entendemos que la prosperidad de los países depende de reconocer también que hay personas, y en su mayoría mujeres, que se dedican a los cuidados en nuestra sociedad. Que reposen las Exacto. mujeres. Entonces, Sí. todo esto reconoce en nuestro trabajo una agenda y un plan de acción muy concreto, que de hecho, del que rendimos cuenta ya en marzo pasado, hicimos un balance de ese programa, de ese plan de acción, y nos parece que el resultado ha sido muy bueno y muy concreto, porque de alguna manera todo nuestro trabajo se ha ido permeando con esta agenda. Exactamente. Y se ha transversalizado la perspectiva de género gracias a que hemos reconocido este trabajo. ¿Y por qué entonces hay muchos? Esta iniciativa empieza a hablarse desde el 95, llevamos varios años intentando promover la diplomacia feminista. ¿Por qué hay tan pocos países involucrados en este tipo de diplomacia? A ver, yo diría que hay países que le llaman, como nosotros, política exterior feminista, una diplomacia de carácter feminista. Hay otros que hablan más bien de políticas de igualdad de género en general. Nosotros tenemos una política más en materia de igualdad de género, independiente además de lo que ocurra con nuestra Cancillería, trabajan de manera complementaria. Otros países tienen una mirada transversal sobre la igualdad de género y no le llaman a eso política exterior feminista. Es decir, hay países que tienen también una política en materia de igualdad. Es la etiqueta que tal vez puede... Y por eso, más que la discusión sobre las etiquetas, que yo creo que es menos relevante, es cómo avanzamos y no retrocedemos en esta mirada, ¿no? Nosotros decimos en el caso de Chile, le llamamos en este gobierno y en esta administración política exterior feminista, pero Chile como país viene comprometido desde los años 50 en avanzar en una agenda multilateral sobre todo, pero también a nivel nacional, sobre igualdad de género, con mayor matiz o menor matiz, con más énfasis, menos énfasis de acuerdo a los distintos gobiernos y administraciones, pero hemos ido avanzando de manera sustantiva. Fuimos participantes el año 95, muy comprometidas en la plataforma de Beijing, ¿no? Que fue, digamos, que eso fue lo que lanzó, digamos, este movimiento de la diplomacia feminista. Que acabamos de conmemorar, de hecho, 30 años la semana pasada en Beijing, precisamente porque creo que ha habido momentos de la humanidad, momentos en la agenda multilateral, nosotros también, por cierto, donde ha habido un salto. El problema es que esos saltos, así como la democracia no es un régimen que esté garantizado, los saltos en materia de igualdad de género tampoco están garantizados. Por lo tanto, es muy importante seguir avanzando, seguir generando condiciones para que los derechos de las mujeres, que son finalmente los derechos de la civilización, de la humanidad, ¿no?, estén reconocidos y que la igualdad de género sea un principio fundamental de nuestras relaciones hacia el futuro. Diplomacia feminista y presidencia feminista. Así lo declaró el presidente Boric, que ya está por concluirse su presidencia. Los chilenos van a las urnas el próximo 16 de noviembre. Hasta la fecha no se ha podido votar la interrupción voluntaria de embarazo libre, aunque sí existen condiciones para acceder a la interrupción del embarazo del 2017. Esta es la deuda pendiente de esta presidencia. O sea, creo que se tienen que generar regímenes presidenciales como los que nosotros tenemos. Bueno, y pasa también en los regímenes parlamentarios. Se requiere para aprobar ciertas iniciativas grandes mayorías, ¿no? Nosotros no tenemos hoy en día en la administración ni en el gobierno del presidente Boric la mayoría que se requiere en el Congreso para avanzar en esta iniciativa.
Ahora, creo que sí ha sido muy importante reconocer que hubo un avance importante. Nos demoramos muchos años en discutir el aborto en 3 causales. Hoy en día estamos ampliando la discusión hacia un aborto en el fondo libre en todas sus circunstancias, pero eso ha sido muy difícil precisamente porque Por la composición del están las Parlamento. mayorías en el Congreso. Ahora, sí creo que es una discusión interesante e importante de tener, por lo que decía al principio, ¿no? Hay una discusión de principio muy legítima, sin lugar a duda, y el aborto no es una obligación, ¿no? En la práctica, pero es una posibilidad cierta, una política pública que le brinda a las mujeres que en el fondo tienen que optar por un aborto por distintas circunstancias en su propia vida, que tengan las condiciones de que éste sea de manera segura, realizado de manera segura y en igualdad de condiciones. En esta campaña se enfrentan la candidata del oficialismo y la democracia cristiana Janet Jara, se enfrenta al abanderado del Partido Republicano José Antonio Kast, de extrema derecha. Janet Jara lidera las encuestas, pero no es, en un eventual balotaje no llegaría a la presidencia, pero si las urnas desmienten las encuestas, Janet Jara vendría a seguir los pasos de Michelle Bachelet, que fue presidenta 2 veces de Chile, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y ahora es candidata a la sucesión de Antonio Guterres. Michelle Bachelet, primera mujer secretaria general de la ONU. Así esperamos. La verdad es que estamos muy entusiasmados con la idea, no solamente porque la expresidenta Michelle Bachelet fue presidenta 2 veces en Chile, la primera mujer presidenta por lo demás. Ella fue la primera líder, directora de ONU Mujeres y fue alta comisionada en materia de derechos humanos. Es decir, desde el punto de vista de su currículum, de su perspectiva, es alguien que tiene una trayectoria y una experiencia que la hace sin lugar a duda la mejor candidata, ¿no? Y creemos, por lo tanto, que tenemos una muy buena opción con ella. Hemos tenido además una muy buena recepción en los países. El presidente Gabriel Boric, lo veía en pantalla, precisamente lo que hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas fue manifestar el interés y la opción de Chile por empujar la candidatura a la expresidenta Michelle Bachelet. Ella es la vicepresidenta además del Club de Madrid hoy en día, que reúne a distintos líderes expresidentes en su mayoría y que tiene una agenda muy importante. Y creemos que tenemos una gran candidata, porque ella tiene una visión muy clara, conociendo el sistema de Naciones Unidas desde dentro, pero también teniendo un compromiso muy férreo con los derechos humanos, con la sustentabilidad, en el fondo además entendiendo que el multilateralismo hoy en día requiere justamente una mirada comprensiva, tiene una mirada sobre la necesidad interna de Naciones Unidas de generar, sin lugar a duda, algunos ajustes en este sistema multilateral que ya lleva 80 años. La ONU que llega fragilizada tras tantas crisis internacionales. Exactamente, pero también precisamente volver a los principios. No hay que nunca olvidar que Naciones Unidas nace con un poquito más de 50 estados. Hoy en día tiene 193 estados, distintas regiones del mundo están representadas ahí. Y por supuesto, y tiene una misión que es muy importante en materia de medio ambiente, sostenibilidad, en materia de derechos humanos, en materia de paz y seguridad. Y hay que volver a los principios para poder proyectar ese centenario que va a ocurrir en 2 décadas más y que va a ser muy importante para proyectar la labor de cómo defendemos el espacio donde el encuentro entre los países, donde somos todos iguales en la práctica, puede proyectar soluciones relevantes para el mundo. Veremos en 2026 si prospera esta candidatura. Y regreso a las encuestas, que probablemente Janet Jara no llegue a la presidencia 6 años tras el estallido social y tras la presidencia Boric, pues probablemente los chilenos no quieren reanudar con un proyecto de izquierdas que ha fallado. Uh-huh. Bueno, es muy difícil para mí como autoridad de gobierno referirme porque tengo un deber de presidencia, ¿no? Solo diría que en Chile nosotros tenemos una institucionalidad en materia electoral centenaria, de hecho que acaba realmente de cumplir 100 años. Que las confianzas en los procesos electorales en Chile es muy importante, son muy importantes, y confío, por supuesto, en los ciudadanos de mi país, en las personas de mi país, de realizar una elección democrática, regular, el fondo, y que proyecte las posibilidades y las necesidades del futuro. Y me quedaría por ahí, porque como autoridad de gobierno tengo deber de presidencia y por lo tanto no me puedo referir específicamente a alguna candidatura. Sí, vuelvo a insistir, confío muchísimo en que la democracia en nuestro país, la sabiduría del pueblo chileno, de la ciudadanía en Chile, hará lo propio para poder tener un proyecto de futuro donde finalmente quepan todas las personas en Chile.
Gloria de la Fuente, nos quedamos con estas palabras. Ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy contenta, por supuesto, de estar acá hablando sobre los desafíos que tenemos en el futuro del multilateralismo, unido, por supuesto, a la agenda de género que es tan relevante hoy en día. Gloria de la Fuente, viceministra de Relaciones Exteriores de Chile, gracias nuevamente. Gracias. Y gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.